Las 12 es mediodía en este martes 7 de enero aquí en Más FM. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Bueno, pasadas las fiestas de Navidad y los excesos de comida y bebida, es frecuente encontrar en muchos de nosotros, casi todos, ¿no?, la promesa de que ahora nos toca comer solo pues alimentos sanos, eliminar de nuestra dieta los dulces y el alcohol e incluso encontrar sentimientos de culpa extrema que harán que muchas personas se embarquen en dietas quizás demasiado restrictivas y quizás también podríamos decir que incluso buscando resultados en cuestión de días, por no decir horas. Por eso hoy regresamos al espacio de salud hablando de los procesos psicológicos que hay detrás de nuestro comportamiento alimentario y de los riesgos que pueden conllevar este tipo de ideas tras los excesos navideños. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Feliz año, de nuevo. Hay que repetirlo durante todo el mes de enero. Igualmente. Para que no se nos olvide, que no perdamos esta tradición. Bueno, y ahora es lógico y normal hablar de esto de las dietas y todo esto, pero claro, ¿qué riesgos puede suponer para nuestra salud mental este tipo de prácticas alimentarias? Pues puede conllevar muchos riesgos que vamos a abordar hoy, pero el primer riesgo que se me ocurre y que yo diría que es el más grave es el riesgo de desarrollar trastornos de la alimentación como el trastorno por atracón o la bulimia. El trastorno por atracón consiste en que la persona pierde el control comiendo y puede llegar a comer muchísima cantidad de comida en muy poco tiempo. De forma que mientras que está comiendo es como que no llega a ser consciente de lo mucho que está comiendo y no puede parar. Además, la persona come muy rápidamente, como con ansiedad. Luego suelen ser alimentos calóricos, es decir, la persona no suele darse un atracón de lechuga, sino más bien comida rápida y dulces industriales. Y luego está la bulimia nerviosa, que es otro, en la que la persona mezcla estos atracones que he dicho con conductas para compensar las calorías que ha comido. Normalmente la persona, después de haber comido tanto, es como que toma conciencia, se siente culpable y entonces termina por consumir laxantes, meterse los dedos para vomitar, hacer muchísimo deporte, etcétera. A ver, yo señalo estos dos trastornos como las consecuencias más graves porque hay personas de las que hay más personas de las que creemos que ahora después de Navidad y después de épocas especiales debutan en estos trastornos o se les agravan y además muchas veces las personas que lo sufren no son como muy conscientes de que tienen un problema. Muchas veces son personas que no disponen de un hábito alimentario saludable, sino que llevan toda su vida alternando periodos de hacer dietas con periodos de comer mucho y no cuidarse nada. Pero con dietas no me refiero a que hayan acudido a un profesional de la nutrición, sino que las hacen por su cuenta, tipo la dieta de la piña o dieta de batidos y este tipo de prácticas que son tan extremas. ¿Qué proceso psicológico puede estar aquí? Pues suelen ser personas con baja autoestima, una autoestima muy dependiente del aspecto físico y la persona se siente fatal con su cuerpo y consigo misma y comienza como autoprometiéndose que va a seguir la dieta, por ejemplo, tomar solo batidos de verdura de hoja verde, ¿no? Y al cabo de 1 o 2 días pues pasan dos cosas. Por un lado pasa que la persona ha perdido peso, del líquido perdido en el cuerpo y de la masa muscular, con lo que se ve bien y le gusta la idea. Pero por otra parte la persona ya lo está pasando fatal de hambre, con lo que lógicamente tendrá una ansiedad cada vez mayor por la comida. Y ya os adelanto yo que es imposible estar sin comer eternamente. Entonces tarde o temprano acabará comiendo y en lugar de hacerlo con alimentos variados y lentamente, pues se pegará al atracón. Esta Navidad una compañera mía de psicología de otra comunidad autónoma lanzaba por redes sociales una pregunta que a mí me pareció muy clarificadora y que era ¿cómo te sentirías si esta Navidad, mientras que estás comiendo un bombón, por ejemplo, no paras de pensar que es el último día que puedes comer ese dulce hasta dentro de un año, ¿no? Aquí lo lógico es que me pegue el atracón porque me he convencido de que será la última vez que lo coma y eso me da ansiedad por comer. Luego, ¿qué ocurre? Pues que ese atracón, ¿no? En ese atracón nuestro cuerpo almacenará todos los nutrientes y grasas y recuperaremos más peso del que perdimos anteriormente. Y entonces me siento culpable por tanta historia de fracaso en las dietas y porque sigue sin gustarme mi cuerpo. Y me prometo a mí misma que voy a hacer dieta y vuelta a comenzar como ese círculo insano de la alimentación. Aquí el problema más que el peso
es el funcionamiento psicológico, porque el bienestar emocional de la persona es dependiente de la comida, si os dais cuenta. Y luego también las personas que hacen estos procesos suelen ver que son personas con muy baja autoestima, como he dicho, insatisfechas desde pequeñas con su peso y con su figura, y con un historial muy grande de autocastigo con la comida. Luego ya por pasar a otro trastorno que también se hace muy visible en épocas de reuniones sociales, es la ortorexia. La ortorexia ha crecido mucho en los últimos años y consiste en que la persona se obsesiona al extremo por comer solo alimentos sanos. Es decir, la persona vive controlando constantemente pues, las etiquetas de los alimentos, contando calorías, eliminando al extremo cualquier cosa que lleve azúcares, las galletas, el pan, etc. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene de malo querer comer sano? Pues que llevado al extremo es un problema psicológico que produce mucho sufrimiento y ansiedad porque la persona no para de pensar en eso en cada comida y además se siente muy culpable y muy mal si algún día pues toma azúcar o otro alimento prohibido. Además, evita disfrutar, por ejemplo, con amigos en una comida que hagan, por ejemplo, en un bar o tomarse un refresco, todo este tipo de cosas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tener salud no es solo estar físicamente bien, sino también estar psicológicamente sanos, sin hacer conductas extremas, ni obsesionarnos, ni evitar cosas que nos hagan sentir mal. Al final aquí puede que estés evitando una diabetes, pero estás ganando un problema mental que te hace sufrir de la misma forma. Y bueno, también hay otro trastorno de la alimentación que se ha visto en estas fechas, que son las personas que cuando anticipan que van a beber alcohol, ¿vale?, se pasan días antes sin comer para compensar la ingesta de calorías por el alcohol, por los cubalibres. Esto también es un trastorno que se ve sobre todo y mucho en adolescentes y se llama druncorexia. Dios mío, qué palabras. Oye, me ha gustado mucho las palabras, la frase psicológicamente sanos, que luego vamos a hablar un poquito de ello si te parece bien. Claro. ¿Qué es esto de que oímos tanto últimamente del comer emocional y por qué se produce? Pues el comer emocional consiste en que cuando comemos de forma asociada a ciertas emociones, tanto emociones agradables como desagradables, comemos por esas emociones. A ver, me explico. Parece que el comer emocional en la calle se ha considerado un problema, pero no siempre lo es, porque en realidad todos podemos hacer comer emocional y no tiene por qué ser un trastorno. Me explico, por ejemplo, hacemos comer emocional cuando queremos celebrar algo que nos produce alegría y, por ejemplo, invitamos a todos nuestros amigos a comer. De hecho, en nuestra cultura, si os dais cuenta, es muy raro que celebremos algo sin que vaya acompañado de comida. Y ya desde bebés, por ejemplo, también vemos que a los bebés se les da el pecho para calmarlos y no tiene por qué ser malo, ¿vale? ¿Cuándo es un problema? Cuando nuestra única forma de gestionar emociones es a través del comer. Por ejemplo, emociones como la ansiedad. La comida, especialmente la comida grasa o la comida con mucho azúcar, nos hace liberar dopamina en nuestro cerebro, que es la misma sustancia que se libera cuando consumimos drogas y que hace que nos sintamos bien. Entonces, al sentirnos bien en ese instante, pues no notamos tanto otras emociones como la ansiedad o la frustración. Sin embargo, a largo plazo es un problema porque la persona aprende que para sentirse bien come y se le pasa ese malestar y entonces en lugar de aprender a gestionar esa emoción adecuadamente, pues puede generarse una adicción. De hecho, detrás de muchas personas ves que llevan un gran peregrinaje por dietas, por nutricionistas y ves que en realidad no pierden peso por culpa de esas barreras emocionales que deben tratarse con tratamiento psicológico. ¿Y hay alguna pauta, Isabel, desde la psicología para evitar estos problemas psicológicos relacionados con la alimentación? Pues algo fundamental que se recomienda desde psicología es disponer de hábitos de alimentación saludable ya desde antes de que lleguen estas navidades o las fechas señaladas. Es decir, con prevención. Y por eso es muy importante que ya desde enero, si no tenéis esas pautas, esos hábitos, os pongáis las pilas. Pero con hábitos de alimentación yo no me refiero a que haya que comer alimentos sanos o fruta o verdura, porque yo desde psicología no me meto en esto, ya que habrá nutricionistas que seguro que lo vayan a explicar mejor que yo. Yo me refiero a hábitos relacionados con nuestro comportamiento en todo lo relacionado con comer. A ver, cuando nosotros aprendemos durante un tiempo, por ejemplo, a comer comida tradicional, digamos que nuestro cerebro sufre cambios en sus redes neuronales que hacen que creemos una tendencia a hacer eso siempre y al cabo de un tiempo se convierte en un hábito. De forma que si un día, por lo que sea, pues no podemos comer así, al siguiente lo que nos pide el cuerpo pues será comida tradicional, ¿no? Una sopa. Es decir, cuanto más lo hacemos, más tendencia tenemos, por lo que es una protección.
Es por esto por lo que seguro que habréis escuchado que lo importante no es lo que comes el día de Navidad, sino lo que comes el resto del año. Además, en relación con el hambre, se sabe que hay una parte del hambre que viene por el descenso de glucosa en sangre y de nutrientes, y otra por factores de aprendizaje y factores sociales. Es decir, por ejemplo, si aprendemos a tomar algo a las 12 de la mañana y a comer a las 3 de la tarde, pues lo más probable es que nuestro cerebro nos mande la sensación de apetito a esas horas. Con lo que esto es un factor de protección contra este proceso de restricción que he explicado antes y que termina en darse un atracón. Además, se sabe que la cantidad de nutrientes y azúcar que comemos en una comida es inversamente proporcional a la de la anterior comida. ¿Qué es esto? Pues que si hace mucho que comimos y además hemos estado comiendo durante mucho tiempo solo batidos y apio y este tipo de cosas, lo más probable es que tengamos tendencia a comer muchísimo en la siguiente ingesta para que nuestro cuerpo recupere lo perdido, y entonces lo más probable es que perdamos el control y nos demos un atracón. Por eso es mejor tener el hábito de las 5 comidas. Y luego, por otra parte, ahora con la puesta de moda del mindfulness, también se ha puesto de moda el practicar atención plena mientras estamos comiendo. Es decir, prestar atención al proceso de preparar nuestra comida, al proceso de partirla, de masticarla, de tragarla, al sabor, la textura, etc. ¿Por qué es importante? Pues a ver, como todos sabéis, cuando comemos teniendo mucho estrés y poco tiempo libre, tendemos a comer más rápido y sin prestar atención al proceso de comer. Y con esto pasa una cosa, nosotros tenemos como receptores, tanto en los ojos, en la nariz, en la lengua y en la garganta, que son los que le envían a nuestro cerebro la información de que estamos comiendo y de que lo que estamos comiendo tenga más calorías o pueda tener menos. Entonces, las investigaciones demuestran que si estos receptores mandan a nuestro cerebro que lo que estamos comiendo tiene un alto contenido en grasas, pues nuestro cerebro nos hace sentir saciados antes de si, por ejemplo, comemos verdura. Pero si no le prestamos atención a eso que estamos comiendo, porque estamos, por ejemplo, con el móvil o con la tele, es como que anulamos esos receptores y nuestro cerebro tarda más en hacernos sentir saciados, que será cuando el estómago le mande que está lleno y entonces habremos comido más. Entonces, para aclararnos un poquito, ¿debemos prohibirnos, por ejemplo, comer dulces o grasas hasta el año que viene? No, para nada. Como he dicho, el pensar que no voy a poder comer de algo hace como que esa idea se hace más saliente y me da más ansiedad. Si yo os digo ahora, por ejemplo, no penséis en un elefante rosa, ¿no? A que nadie estaba pensando en eso y se os ha venido a la cabeza. Pues con esto ocurre lo mismo. Basta que me lo prohíba para que me entre más ansiedad por comerlo. Por tanto, la pauta aquí es clara. Es crear hábitos de comportamiento alimentario sano, con varias comidas al día, sin alimentos prohibidos, de manera que evitemos esa ansiedad por comer. Y por supuesto es muy importante que si detectamos este comer emocional problemático cuando estamos intentando modificar hábitos alimentarios, a lo mejor es que debemos aprender una mejor gestión emocional más que hacer una dieta. Oye, escuchándote a ti, más lo que vamos a escuchar en los próximos días, ¿no? Cuando llegas en estas fechas. Qué daño que se hace cuando nos inventamos las dietas. Con todo mi respeto, lo digo más que otra cosa porque la gente quiere resultados en muy poco tiempo. Sí, y además es que vivimos como hay muchas estrategias de marketing asociadas a la comida, y la comida ya no es solo alimentación, sino que se ha convertido también en un factor social, de aprendizaje y muy psicológico. Entonces nos hacemos daño porque nos creamos expectativas muy elevadas que quizás nos estén dañando físicamente y también psicológicamente. Una persona que lleva un peregrinaje, como he dicho, por muchos nutricionistas ya tiene una sensación de fracaso y de aprensión hacia sí misma bastante elevada. Por último, que insisto, me ha gustado mucho esa frase, ¿no? Esa palabra, decir psicológicamente sanos. La importancia de saber realmente lo que comemos, los resultados y estar sanamente, mentalmente preparado para tomar decisiones. Exacto, al final la salud es un equilibrio entre la salud mental y la salud física. Uno puede estar intentando hacer dieta, muchas veces no por salud sino por estética, y perder en el camino toda la salud mental. Así es. Bueno, de este tema podemos estar tanto tiempo hablando porque ahora, bueno, nos vamos a saturar, ¿no? de información, de apuntarnos al gimnasio, de hacer deporte, y en poquito tiempo esto es una carrera de fondo, ¿no? Y es
no solamente hacerlo en una semana, ¿no? Como veo mucha gente que a lo mejor dice hoy voy a comer poquito. Y claro, al final comes tan poco que llega la noche y luego llegan los atracones. Los atracones, efectivamente. Más peligrosos todavía, ¿verdad? Sí. Bueno, riesgos de dieta restrictivas y atracones en salud mental. Hoy hablando en este espacio psicológico, como siempre, con Isabel Fernández. ¿Dónde podemos localizarte en este nuevo año? ¿En el mismo lugar de siempre para este tema o para otro? Sí, como siempre, estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín. Y también nos podéis encontrar a través de Facebook e Instagram, y ahora también tenemos una página web ya recién estrenada. Muy bien, pues Isabel, la semana que viene, martes, volvemos de nuevo. Otro tema interesante.